Bueno, ya estamos de regreso y a mí, como siempre, me da mucho gusto saludar a pues alguien que ya se hizo amigo nuestro luego de transitar junto con nosotros pues esta contingencia. Mauricio González, médico internista del Metropolitan Hospital Center allá en Nueva York, un médico mexicano. Pues quien nos ha estado dando luz a un montón de temas en todos estos días. ¿Cómo estás, Mau? ¿Cómo te va? Adela, muy buenos días y gracias por decirme que soy de la casa. Así me siento, así tú y todo tu equipo me han hecho sentir y feliz de estar contigo, feliz. Ay, igualmente, igualmente, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia antes que cualquier otra cosa? Mi familia está muy bien, gracias a Dios, mi esposa Maite y mis dos hijos bien, adaptándonos a esta nueva realidad donde los niños tienen que tomar clases en línea y pues bueno, es una realidad totalmente distinta, ¿no? Porque mayormente Maite, mi esposa, es la que se encarga de estar con ellos durante las clases y la intensidad, las tareas no han bajado. Entonces es lo mismo, pero en casa, ¿no? Y pues, pero bueno, la verdad que no me puedo quejar. Nueva York, como fue un lugar donde fue golpeado muy fuerte por el pico de El COVID-19, epicentro, ¿no? De la pandemia en Estados Unidos, sí. la gente, la gente ha adquirido una moralidad distinta. Son muy respetuosos con el distanciamiento social, con el uso de cubrebocas. O sea, se han puesto la camiseta porque, pues bueno, esto nos compete a todos, no es solamente de unos. Sin duda, sin duda. Oye, hace un rato estaba yo comentando con el auditorio cómo le dijo Nancy Pelosi antier a Trump, diciéndole que él formaba parte del grupo vulnerable porque pues era un obeso mórbido. Más allá de cómo se entiendan ellos o se desentiendan ellos, ¿no? Esta es una realidad, Mauricio, ¿no? Es un factor de riesgo para el COVID, la obesidad. Bueno, esto ha sido uno de los retos y que yo lo he dicho en tu programa múltiples ocasiones. De hecho, recuerdo muy bien nuestra primera conversación que me decías cuál es el mayor reto que tú has tenido, Mauricio, y que te dije, mi mayor reto y el de todos los médicos aquí es el de actuar con información imperfecta, con Uh-huh. información aislada y lo peor del caso es con información de otros países que no siempre se aterrizan a tu país. A mí me ha Claro. tocado trabajar en Estados Unidos y vamos a entrar de lleno al tema de hoy, Adela. Cuando llegaron los primeros informes de China, primero llegó China, después llegó Italia, después llegó, al mismo tiempo llegó Sur Corea, Singapur, etcétera, los informes. Y todos mostraban una pintura clínica no idéntica, pero parecida, que las personas de mayor riesgo de mortalidad, eso es algo que voy a enfatizar mucho en este programa porque la gente está confundida, de A ver. mortalidad, de Uh-huh. mortalidad en estos países era mayor en personas arriba de 60, 63, 65 años, dependiendo del país que lo reportara, personas que tenían diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y enfermedades pulmonares. Algunos países también reportaron personas inmunocomprometidas. Entonces nosotros, cuando digo nosotros es Estados Unidos, porque aquí es donde laboro, nos pusimos con esta visión de túnel, ¿no? Y decimos, ok, Uh-huh. el grupo susceptible a una mortalidad prematura por COVID-19 son estos. Pero entonces llegó marzo, cuando estaba hecho un desastre, y en marzo 16 la CDC empezó a reportar que entre el 20 y 29% de las hospitalizaciones en Estados Unidos en ese tiempo eran en personas entre 20 y 44 años. Y Ajá. nosotros, y nosotros ¿qué? ¿Qué es esto? Esto no hace sentido de acuerdo a la información que estábamos recibiendo de estos países. Claro. Y lo que sucede es que Estados Unidos está presentando algunos cambios, no son grandes cambios, pero son muy sensibles en cuanto al grupo susceptible. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Se acaba de hacer un estudio retrospectivo, Adela, publicado en The Lancet. Para los que nos escuchan, Lancet es una de las revistas médicas más prestigiadas de todo el mundo, en una Uh-huh. base de datos de 265 pacientes, dentro de los cuales 58% eran hombres, que ingresaron al ICU, a la terapia intensiva,
en los siguientes hospitales: Johns Hopkins, Universidad de Cincinnati, NYU, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Washington y algunos hospitales de Pensilvania y de Florida. Y recabaron datos. Y lo que encontraron es esto. Encontraron que si el paciente es más joven de 50 años, de 58 años, perdón, 50 años, si entra a ICU, a la terapia intensiva, y progresa a la fase crítica, es muy posible que tenga obesidad. Y lo primero que yo me pregunté fue, ¿cómo es posible que estos reportes no salieron a la luz en los otros países? Y esto es algo importantísimo para todos los médicos, epidemiólogos, el público en general que nos está escuchando esto, porque vivimos realidades distintas, Adela. El porcentaje de obesidad en Estados Unidos es del 40%. El porcentaje, la prevalencia en porcentaje de obesidad en China es del 6%. Sí. Claro. Entonces son cambios distintos, y obviamente en Estados Unidos esto se refleja como un factor de riesgo porque somos más proclives a tenerlo. Y en México es un problema serio también. Esa es la razón por la cual te dije que creo que debíamos tocar este tema. ¿Y qué es lo que están recomendando estos autores de este estudio, que es el doctor Kass, el doctor Dugal y el doctor Cingolani? Están recomendando que todos los médicos clínicos, los que estamos en medicina interna, los que estamos en la sala de emergencias o en la terapia intensiva, tengamos un ojo ante esto y decir que si vemos un paciente que está requiriendo oxígeno, que aunque esté joven, pero si tiene obesidad, prestarles mucha atención, ¿ok? Y no solo eso, también en la sala de emergencias, si vemos un paciente joven con estos síntomas característicos y tiene obesidad, tratar de hacerles las pruebas, o sea, tratar de asegurarnos que estén estables para poder ser dados de alta o si necesitan ser admitidos. Este es el propósito único de este estudio. Y por supuesto mencionar, Adela, que este estudio no es la Biblia, ¿no? Puede estar sometido a errores estadísticos, o sea, no es la última palabra. Es una sugerencia para que mejores y mayores estudios se empiecen a construir. Ya, pues es que hay que de verdad estar bien atentos a esto, Mao. ¿Tienes este artículo? Si nos lo compartes y lo podemos subir también a nuestras redes, ¿no? Es un asunto al que hay que prestarle mucha atención. Y bueno, la recomendación también, pues, sigue siendo con estas personas, sobre todo, el aislamiento social, ¿no? Por supuesto. Yo, cuando este artículo salió a la luz, fue en mayo 4, por cierto. Yo apenas lo leí, pensé, quiero comunicar esto, pero también entiendo que es un tema sensible, ¿no? Desafortunadamente los humanos a veces no somos muy empáticos o no somos compasivos con los demás, y yo no quería que esto se malentendiera y empezara a hacer que las personas que padecen obesidad, ¿no?, que es una enfermedad y que la tenemos que ver como una enfermedad, no tenemos que tener nada malo contra las personas que lo padecen, pues se pudieran sentir desmoralizadas, ¿ok? Y la razón por la cual sentí esto es, primero, porque llevo muchísimos años trabajando con obesidad y sé los obstáculos emocionales que las personas viven, ¿no? Sí, claro. Esa es una. Otro, hay una brecha enorme, Adela, entre la ciencia y lo que la gente piensa. Mucha gente piensa que la obesidad es un problema único y completamente individual, ¿no? Que es porque la persona no quiere, no es delgada. Hoy, gracias a estudios científicos, sabemos que no es así. Sabemos que vivimos en una sociedad la cual promueve el sobreconsumo calórico, o sea, es su modo de vida, ¿no? Hay personas que no tienen acceso a comida sana, hay personas que trabajan 2 o 3 turnos, apenas tienen tiempo para ir al baño, obviamente no van a tener tiempo ni para prepararse una comida sana, ni para hacer ejercicio. Entonces, mi idea de hablar contigo era dar esta información para el público en general, para los médicos, y también para reforzar la idea de que como sociedad tenemos que resolver esto.
O sea, como sociedad tenemos que ponernos las pilas y dejar esa idea anticuada, anacrónica, de que la obesidad es una falta de voluntad y enfocarnos en lo que la ciencia dice, que es un ciclo vicioso social, que claro, compete al individuo, pero también compete a las otras partes. Sí, claro, es hasta cultural el asunto, lo que consumimos, lo que comemos, ¿sabes? Pues sí, por supuesto. Sí, a mí yo he estado muy en toque últimamente con esto porque si tú te, o sea, yo trabajo en el Upper East Side en Manhattan y Ujú. tú puedes ver dos mundos, ¿no? O sea, hasta puedes ver dos mundos por calle. Abajo de la 96 ves un mundo distinto, arriba de la 125 ves un mundo totalmente distinto. O sea, abajo de la 96 ves restaurantes con ensaladas, personas que trabajan en oficinas con horarios decentes, ¿no? Que todavía tienen tiempo de ir al Ujú. gimnasio, ir al supermercado. Y arriba de estas otras calles, pues puedes ver gente que trabaja los turnos. Yo tengo pacientes que trabajan 3 turnos y que digo, ¿cómo tienes tiempo para tener vida? ¿No? Y esta gente es mucho más proclive a pasar obesidad y no podemos decir que es su culpa enteramente, ¿no? Viven de una forma donde son obligados a tener que comer lo que sea, cuando sea. Y eso que comen cuando sea, a menudo no es sano. Entonces, No, claro. ese es el punto, concientizarnos de que, ok, vamos a echarnos un paso atrás, vamos a entender que la obesidad es un problema engranado en la sociedad, en la cultura, como tú lo mencionas, también en el individuo, y en lugar de apuntar dedos y decir es tu culpa, porque no, vamos a hacer algo para combatirlo. ¿Está Sí, aquí Mauricio estoy. o estoy? Ah, ya, Mauricio. Oye, pues yo estaba escuchando esta plática con Adela y yo te quiero preguntar, y ya ahorita retomará Adela con su idea. Aquí da la impresión de que se han relajado en nuestro país un poco las medidas, eh, porque se empieza a anunciar un regreso a la nueva normalidad. El tiempo en el que se anuncia nada tiene que ver con el tiempo en el que llevan en Estados Unidos, por ejemplo, y yo quisiera que con tu experiencia y con lo que estás viendo allá, le dijeras a la gente cuánto tiempo les ha tomado a ustedes, todavía ni siquiera estar regresando, simplemente estar pues quitando un poco el caos en los hospitales, ¿no? No ha llegado ni siquiera para allá. Claro, bueno, mi apreciación es la siguiente. La gente, obviamente la restricción social, el quedarte en casa, es una medida antisexy. Sabíamos que no iba a durar por mucho tiempo por el comportamiento humano normal. Nuestra esperanza era que la gente se quedara en casa la suficiente cantidad de tiempo para que los hospitales no se vean sobresaturados y podamos tratar a la marea de casos en el pico. Eso en Nueva York se logró. Después empezaron las pláticas. Ok, ya se logró reducir el pico. ¿Cómo vamos a regresar a abrir la sociedad? Nueva York lo que ha hecho es que ha abierto por sectores. ¿Ok? Ya hay abiertos algunos parques públicos. Definitivamente no hay conciertos, no hay iglesias, no hay seminarios. Los restaurantes poco a poco están empezando a abrir. Lo que estamos viendo en Nueva York es que aunque esté abierta la sociedad un poquito más que antes, la gente está siendo muy responsable. Está saliendo a la calle con tapabocas. El otro día tuve la oportunidad de caminar por Central Park. Toda la gente estaba manteniendo su distancia, usando tapabocas, etcétera. Entonces ahí te das cuenta de que sí, el problema a nivel político es entender cómo vas a reabrir, pero también un porcentaje enorme de ese problema es cómo la gente va a seguir las instrucciones. He visto fotos en Texas y en algunas partes de California donde la gente cree que esto es o sea, que esto no existe y que no usan tapabocas, se juntan en bares. Depende de la sociedad. Entonces, no sé cómo México vaya a responder. Yo quiero creer que México va a responder bien, a pesar de que abran la sociedad próximamente, lo puedan hacer de manera responsable. Pues mira, Mao, yo siento cierta preocupación por ello, porque estamos todavía en los picos más altos de la pandemia, cuando ya se está empezando a reabrir y hacer, pues sí, de manera gradual, pero este regreso
a lo que ya se conoce como la nueva normalidad, ¿no? Esta nueva realidad. Y es preocupante porque ya de entrada también en México es muy clara la gente que dice y que piensa que esto no existe, como si esto fuera un dogma de fe, ¿no? ¿Me explico? Sí, así es, Y a mí sí me preocupa mucho. No sé si estamos anticipando demasiado este regreso, ¿no? No tengo números, estadísticas o ciencia para responder esto. Lo que sí te puedo Nosotros decir, tampoco contamos con mucho. lo que sí te puedo decir es que si tú hablas, por ejemplo, con 5 científicos en Estados Unidos, 5 científicos tienen opiniones totalmente distintas. Casi te puedo decir que depende del estado donde vivas, esa es la forma en la que se va a reabrir. Y nadie, por ejemplo, si tú dices tengo miedo porque no quiero que haya más casos, la gente te va a decir sí, tienes razón en tener ese miedo, ¿no? Si la gente dice hay que reabrir porque la economía es importante, pues también hay que decir pues sí, entendemos que es importante. Es decir, nadie tiene un libro de texto que nos diga cómo hacerlo, ¿no? Y hay que darle el beneficio de la duda a nuestros líderes. Por eso yo siempre digo en redes sociales de que hay que cuidar muy bien a nuestros líderes. Aquí en Nueva York tenemos de ejemplo al gobernador Cuomo, que estamos... Oye, la verdad, muy bien, ¿no? Claro, la mayoría está encantado muy con bien él. Lo ha hecho, la verdad. Uno, porque ha dejado su ego de lado y todas sus decisiones las basa con los mejores números y con las mejores opiniones de los científicos disponibles, ¿no? En lugar de él tomar la parte frontal, él dice, si mi grupo de médicos, expertos, científicos, epidemiólogos no apoya esto que estoy diciendo, no lo voy a hacer, porque ellos son los que saben. Y él ha dejado que la gente con experiencia tome las decisiones, y eso es algo, Adela, rarísimo en el mundo de la política. Claro, día a día. Y lo ha hecho muy bien. Yo, la verdad, lo he seguido muchísimo al gobernador Cuomo y lo ha hecho muy, muy bien. Oye, Mau, ya te tengo en la línea y me gustaría, si podemos comentar y con el ánimo de informar a la gente y de dar tranquilidad, porque en México también hay mucha preocupación de esto que se conoce ya como el síndrome, un síndrome ahí que se está presentando en algunos niños que está relacionado con el COVID. No sé si, yo sé que es un tema delicado también y que ha generado mucho miedo y mucha preocupación, pero pues me gustaría un poco también con el ánimo de pues de dar tranquilidad, pero que se tomen las medidas también necesarias. Si podemos hablar de este síndrome que se conoce ya como, que es parecido al síndrome Kawasaki, dice, ¿no? Claro, bueno, aquí en Estados Unidos se le puso el nombre de PMIS, que es Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome, es síndrome multisistémico inflamatorio. No tenemos muchísimos casos, creo que la última vez que chequé teníamos más de 100, pero bueno, todos los días se acumulan más. Y esto se presenta hasta ahora en un consenso, se presenta de una manera muy, muy consistente. Al menos eso ha sido nuestra experiencia. Yo estoy trabajando en un hospital del norte de Manhattan donde hemos tenido experiencia con muchísimos niños con esto. Al parecer son niños que padecen COVID-19, tienen un curso de la enfermedad muy moderada, casi como un catarro, ¿no? Y una vez que se resuelve, 7 o 12 días después, presentan esto. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con fiebre de más de 4 o 5 días que no se mejora ni con Tylenol, ni con ibuprofeno, nada. Estos niños también presentan baja tolerancia a los líquidos, baja ingesta oral, dejan de comer, tienen algunas manifestaciones dermatológicas, presentan como manchas rojas en las manos, ronchas, en los pies. Como un rash, ¿no? Exactamente. Y también presentan inflamación periorbital, o sea, alrededor de los ojos. Y en algunos niños su presión arterial cuando llegan a la sala de emergencias está baja. Y cuando se les hacen ecocardiogramas, que son ultrasonidos del corazón, muchos presentan inflamación del corazón, del tejido cardíaco, una condición que se conoce en este síndrome Kawasaki, que es un síndrome ampliamente estudiado en la población pediátrica. Y de hecho,
el tratamiento que se da en Kawasaki, que es la inmunoglobulina vía intravenosa, también se da en estos pacientes y hasta ahora un gran porcentaje mejora. Afortunadamente, muy poquitos pacientes han fallecido, pero definitivamente nos tiene perplejos, ¿no? Nos tiene perplejos porque estamos enfrentándonos a un virus totalmente polifacético. Afortunadamente, y quiero decir afortunadamente, ya teníamos una medicina que estaba aprobada para esto, que es la inmunoglobulina intravenosa, que wow, gracias a eso el plasma, ¿no? Hemos podido tener, y también le hemos estado los niños también en este protocolo, y es un protocolo porque no hay nada científico, o sea, no han habido estudios, se les está dando anticoagulantes a los niños también. Ya, pero ha probado buen éxito, ¿no? Todos los días en el hospital en el que yo trabajo, todos los días hay juntas multidisciplinarias, Adela. Está el departamento de cardiología, el departamento de enfermedades infecciosas, el departamento de terapia intensiva pediátrica, el departamento de pediatras generales, y tenemos videoconferencias con otros pediatras de las mismas subespecialidades a través de Nueva York, y todos compartimos casos y compartimos resultados. Entonces, todos manifiestan que los niños se presentan muy parecidamente en la forma en la que te acabo de explicar. Entonces, cuando compartimos notas, pues compartimos el tratamiento. Y el tratamiento es así. Se usa la inmunoglobulina intravenosa, se usa anticoagulantes y en algunos casos otras medicinas. Ya, bueno, entonces a estar tranquilos, y otra vez la recomendación es el aislamiento social, ¿no? Y seguir, pues sí, tener confianza en nuestros líderes y seguir sus recomendaciones y sus instrucciones. Mao, te mando un abrazo con todo mi cariño y estemos en contacto. Si me permites, si me mandas ese artículo, yo lo comparto en mi plataforma. Y como siempre, pues a ti te seguimos en tus redes sociales. Te mando un beso con mucho cariño y siempre mucho agradecimiento. Gracias, Adela, fue un placer y nos hablamos pronto. Igualmente, estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Mao.